Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que uno tiene que sentirse muy orgulloso de lo que es ser ganadero, de estar reunidos hoy aquí, después de unos años en que nos tocó hacer un paréntesis para reencontrarnos en los Llanos Orientales, en una región de Colombia cuya cultura, cuya tradición es indudablemente ganadera. Por eso cuando uno ve un salón lleno de ganaderos dispuestos a hacer una gira, uno tiene necesariamente que emocionarse. Cuando uno ve a una niña divina, ¿dónde está mi Manuela? Ven para acá, Manuelita, que va a ser, sin lugar a dudas, el símbolo de la ganadería. Y quiero también otras Manuelas de los Llanos Orientales, para que nos representen, para que empiece el país a construir otras narrativas, para que nos vean precisamente como lo que somos y no como ha pretendido algunos sectores de la sociedad vernos. Ese tipo de narrativa hay indudablemente que hacer grandes esfuerzos por erradicarla de la sociología nacional. Y personas como Manuela, con esa facilidad, 13 años, pero claro, vibra con el sentimiento ganadero, de familia ganadera. Su abuelo lamentablemente fue asesinado en San Alberto hace ya muchos años. Su abuela, con gran tesón, continuó la tradición ganadera, y su madre, que la acompaña también aquí está, ¿no? Haciendo honor a lo que ha sido una tradición de familia. ¿Qué es lo que somos nosotros? Gente que ha honrado la cultura que a lo largo de tanto tiempo nos ha hecho sentir por la ganadería. Es el momento, en una época difícil que nos va a tocar vivir, para fortalecer ese sentimiento del ganadero, esa pasión que sentimos todos por la ganadería. Yo tengo, digámoslo, otro sesgo, que a veces cuando estoy en unos entornos poco más amplios, la gente nos ve como bichos raros, porque a los ganaderos nos gusta hablar de ganadería. Como a los taurinos, yo soy taurino. Uno encuentra a dos taurinos y no hacen sino hablar de la faena de cualquiera de los buenos diestros y de los buenos toros que uno ve. Porque es la pasión, es lo que realmente mueve a la gente. La verdad es que volver a ver un salón como este, Manuelita, como te diste cuenta, esta es la gira número 16. Aquí veo rostros conocidos de tanto tiempo que han venido acompañándonos en la gira. Yo trato de mirar, y claro que me tropiezo con caras conocidísimas, gente que nos ha acompañado durante tanto tiempo, incluso ponte de pie. Cuando hicimos el primer libro del ganadero en Colombia, que lo hicimos ya hace 10, 12 años, una de las personas que está fotografiado allí con mucho orgullo es este ganadero de Santander. Ah, el Caquetá, sí señor, Rafita, claro, porque además es criador de criollo, sí señor, tiene razón, es de criollo Caquetá, sí, pero el rostro no se olvida, y tenía por lo menos 6 o 7 años de no ir a Florencia a saludar a Rafa y a su gente. Por eso, 16 giras nacionales. Aquí llevamos 3 giras. La segunda, que fue en el año 7, no me acuerdo qué número, pero fue en el año 14, ¿o no, Luis Eduardo? Y esta, se lo merece el Meta. Van a ver cosas maravillosas, como lo anunció perfectamente el doctor José de Silvestri, para cuyo equipo, para José, para Olver, para todo el equipo de logística, para todas las personas que han trabajado intensamente durante varios meses para hacer posible esto, para que esto tuviera una organización perfecta. La verdad es que merecen un muy fuerte aplauso para ese equipo. Bien, yo quiero invitar al presidente de mi junta, al doctor Rafael Torrijos, a que les dé un saludo. Y después yo sí quiero hacerles 2 comentarios. Uno,
sobre las inmensas posibilidades que tiene la ganadería colombiana, en una presentación muy rápida que quiero hacerle, tanto para carne como para leche, para que nos ratifiquemos en el buen momento que estamos pasando. Y dos, algunas pequeñas observaciones del momento actual, nada fácil, que nos está tocando vivir a propósito de un gobierno que lleva 3 semanas y parecen varios años por la cantidad de decisiones que en el fondo nos inquietan. Vale la pena que haga unos comentarios sobre eso. Rafa, el micrófono es tuyo. Venga, Manuelita. Manuela un día llegó a mi casa con la mamá y entonces le dijo, claro que no se vio con María Fernanda, le mandó a decir a María Fernanda que no se pusiera celosa, pero que ella de cuando en cuando me iba a robar. Bueno, pues un saludo caluroso, un saludo muy especial a cada uno de ustedes que han venido desde tantas regiones del país. Estamos asistiendo hoy a un evento para trascender, trascendencia, tras pasar al otro lado, pero ascendiendo, es decir, subiendo. Le escuchaba este ejercicio al director de la Escuela de Liderazgo en México y me parece justo compartirlo con ustedes. Porque estamos en el Caquetá, estamos en Colombia, en medio de la más rica diversidad productiva y de todos y tantos de nuestros factores, que tenemos muchos factores positivos, pero como nos lo anunciaba el doctor Laforí, también atravesamos una coyuntura especial y muy difícil. De tal forma que tenemos un gran desafío, juntos, porque todos somos Fedegan. Por eso yo les quiero pedir un favor a cada uno de ustedes. Yo les voy a rogar que me presten la bandera del departamento de la que ustedes vienen. Ya nos decía el doctor José de Silvestri, todas las regiones y los departamentos esta noche representados en esta sala, en este inicio de nuestra gira. Y por eso yo quisiera rogarles el favor que me dejen ser santanderiano, que me dejen ser de Boyacá, de Cundinamarca, de cada una de las regiones. Y a ustedes los caqueteños no me la presten porque compartimos ese terruño. Gracias. Déjenme por 2 minutos ser de cada una de las regiones de ustedes y que todos nos volvamos solamente eso, ganaderos esta noche. Porque para mí tenemos muchas cosas comunes, claro, muchos dolores comunes también, pero si a mí alguien esta noche me preguntara qué es la ganadería, yo le contestaría esta noche emocionado como el doctor Laforí de ver tanto ganadero acompañándonos. Señores, señoras, ganadería es el vientre de mi madre. Ganadería son mis hijos. Ganadería es Panchita. Ganadería es la libertad que yo vivo. Ganadería es mi alimento de todos los días. Ganadería es el aire que respiro. Ganadería es el origen de cada uno de mis valores. Señores, señoras, vivan en esta gira, vivan la ganadería. Vivámosla con fortaleza, rompiendo mitos, paradigmas. No permitamos esta noche la narrativa nefasta y falaz que nos endilga de ser la causa de afectaciones ambientales y hasta de la salud y del bienestar animal. No somos una actividad contaminante y depredadora, no. Somos los ganaderos gente de altura, gente como el águila, con una clara visión de la competitividad y de la responsabilidad social, ambiental y, claro, productiva. Demuestren ustedes que la ganadería es precisamente la mejor aliada de la recuperación del árbol en la finca, del bosque y del agua. Demuestren con toda su determinación, con todas sus agallas, como dice Manuelita, con toda esa berraquera, que los ganaderos somos una nueva generación de líderes, que no venimos de rodillas a vendernos al mejor postor, que no alabamos a quien no merece ser alabado. Líderes que no se venden, líderes que mueren de pie, líderes que defienden y viven sus valores. Eso es lo que necesita, no solamente la ganadería, sino cada una de las regiones de ustedes.
Eso es lo que necesita Fedegan, eso es lo que necesita Colombia entera. La familia ganadera tiene muchos valores que dar: su hospitalidad, generosidad, su creatividad, la bondad. Como dice Víctor Frank, la presencia amada de Dios. Porque tenemos calidad. Hay elementos poderosos en nuestro espíritu para entender la dimensión de encontrar esa iluminación que reza nuestro himno. No nos damos por vencidos, ni bajamos nuestros brazos. Llegó el momento de demostrar la grandeza de la ganadería. Señores, hay algo esencial esta noche. Yo quiero que ustedes sean conscientes que Fedegan hoy los necesita. Así como ustedes necesitan, como cada uno necesitamos de Fedegan y del liderazgo de José Félix Laforí, nuestra patria nos necesita hoy más que nunca. Atrévanse, señores ganaderos, a dignificar el hecho de que somos la fuerza y el impulso que engrandece la nación. Señores, ustedes no son ganaderos, ustedes son... Muchas gracias. Rafa me dijo, oye, quiero darle un saludito a la gente. Vino más preparado que un yogur. Pero bueno, la verdad es que con Rafa es de esas personas, esos ganaderos entrañables, que le ponen alma al oficio. Pues bien, quería hablar tampoco de ganadería, quería compartir con ustedes las posibilidades que tenemos realmente. Quería mostrarles alguna información que le puede ser útil para que tengan plena confianza en que vamos por buen camino. De ahí la importancia que este camino no se nos dañe, que podamos seguir de alguna manera adelante en aquellas cosas que hemos venido haciendo y con mucho esfuerzo, por lo menos en el último año y medio, creo que todos hemos venido teniendo una mejor caja. Y esa mejor caja se explica por el buen precio que hoy tenemos, tanto en carne como en leche, pese a los nubarrones que hay en el camino. Pero quería compartir con ustedes esto y en consecuencia quería plantearle algunos elementos de la cadena cárnica, qué está pasando a nivel internacional, cuáles son las oportunidades reales que tenemos y, por supuesto, unos luces amarillas para tener en cuenta en el camino. Voy a hacerlo un poco más énfasis en el tema cárnico y por supuesto voy a hacer unos comentarios muy, digamos, rigurosos en el tema lácteo. Miren ustedes algo que me parece bien importante. El mundo después de la pandemia, evidentemente, ha tenido un choque de oferta en materia agroalimentaria. Por eso el mundo hoy en día tiene un problema de inflación. La inflación en los Estados Unidos, en Europa, en China, en todas partes, que es el resultado básicamente del rompimiento de las cadenas de valor, pero muy especialmente porque no todos los países han tenido la misma capacidad para poder generar bienes agroalimentarios. ¿Qué le están mostrando estas curvas? Están mostrando algo que me parece de la mayor importancia. Lo primero, a mano izquierda, ustedes tienen el crecimiento de la producción. Miren el crecimiento tan marcadamente positivo de pollo y porcino. ¿Cuál es la razón? El nivel de integración que ha tenido tanto la industria avícola como la industria porcina. Ustedes recordarán, los mayores, antes comerse un pollo implicaba 4 meses. Hoy en pollo te lo comes a los 52 días. Y en consecuencia no solamente abarató el precio, sino que ha tenido un crecimiento muy importante para atender las mayores demandas a nivel internacional de lo que es una proteína básica en la dieta prácticamente de todo el mundo. No creo que haya un solo país del mundo que no coma pollo. Hay países que no comen carne, hay países que no comen cerdo, pero yo creo que el pollo lo comen en casi todas partes del mundo. Ahí lo ven ustedes muy marcadamente. En cambio ven cómo el crecimiento, ¿no?,
del bovino y también del ovino, que es, digámoslo, una proteína que ya no tiene tanta dinámica como lo tuvo hace 100 años, ha venido creciendo, pero mucho más lento. Pero ¿qué observan ustedes en la parte derecha? Mientras que el precio del pollo está prácticamente estabilizado. Acuérdense que esto es deflactado. Usted tiene que, pollo lo tiene prácticamente plano, cerdo con algunas variaciones, en cambio miren la curva de precios de la carne. En los últimos prácticamente 20 años, la carne pasó de $2.000 tonelada compensada y ha llegado prácticamente a $7.500, $8.000 la tonelada compensada. Eso es demasiado. No existe un commodity a nivel internacional que haya doblado y en algunos casos triplicado el precio del mismo bien. Y eso es lo que nos ha pasado con la carne. Aquí en Colombia lo que teníamos un rezago para poder internar el precio, como lo vamos a ver posteriormente. Pero evidentemente esto era resultante de varias cosas. La primera, mientras que el crecimiento de la demanda a nivel mundial ha sido de crecimiento permanente, ¿como consecuencia de qué? Uno, de que hay más gente, el mundo tiene más gente. Dos, de modificación de hábitos de consumo. Los chinos no comían carne, comían cerdo, comían pollo, comían, bueno, cucaracha y no, serio, no, perdóname, hay cultivos de cucaracha, y porque es una proteína, y culebras. Hoy en día los chinos, que han mejorado su ingreso per cápita, comen carne. Y hay 500 millones de chinos que están pendientes de comer carne. Esto no es un chiste, esto es verdad. Por eso uno de los objetivos que tiene Fedegan, y ya yo he ido 7 veces a China, es abrir el mercado de China. Incluso alcancé a ir con el presidente Duque. Lamentablemente se cerró el mundo y llevamos 3 años esperando una comisión que venga de China a hacer unas inspecciones para abrir ese mercado. Abrimos el mercado chino y se nos acaban los líos. Bueno, no sé, desde el punto de vista productivo o desde el punto de vista de precios, no sé político, pero se nos acaban los líos, porque es una demanda casi que ilimitada, incapaz de poder atender de una manera, digámoslo, adecuada, ¿no? Bien. Este tema, ténganlo en la cabeza, porque esa tendencia va a ser creciente. Cuando llegué a Fedegan, lo que más o menos se negociaba en los mercados internacionales, porque el mundo, digámoslo, produce un poco más, hoy poco más de 70 millones de toneladas, pero lo que se negocia en el mercado internacional es el 10-12% del total de lo que se produce. Por ejemplo, el mayor productor del mundo, ¿quién es? Los Estados Unidos. ¿Cuánto produce los Estados Unidos? Produce un poco más de 11 millones de toneladas. ¿Cuánto consume? Consume 12. Exporta, pero importa, porque es el mayor consumidor de carne que hay en el mundo. ¿De acuerdo? La gente consume lo que produce. Son muy pocos los productos que se producen exclusivamente para exportación. En consecuencia, la carne, hoy lo que se alcanza a negociar en los mercados internacionales no pasa más allá del 10-12% del total de la producción. Colombia produce, bueno, alcanzamos a producir 1 millón de toneladas, nos hemos bajado un poco, porque hay ganado que se está exportando en pie, pero si se produce 1 millón de toneladas, ahora vamos a ver los volúmenes de exportación y se van a dar cuenta que más o menos exportamos cerca del 10% del total de lo que producimos. Bien. Luego, aquí, tema que es muy de moda, es que la carne está muy cara.
Es que todos los días me toca dar una explicación diferente, porque claro, las malas noticias siempre son noticias, especialmente cuando son las nuestras. Entonces tratar de explicarle que la carne simplemente es un producto que ha tenido incrementos como los ha tenido los otros productos, tanto en el mercado interno como los mercados internacionales, no son tan sencillos. Miren ustedes, lo que se ha incrementado la carne en un país ganadero como Argentina, 59%. Paraguay, México, Chile, Estados Unidos, Uruguay, Colombia con y sin paro. Con paro mucho más que sin paro. Pero cuando uno lo mira, estamos más o menos igual que lo que terminó por pasar en unos países muy productores como son Estados Unidos, Uruguay y Colombia. Más o menos. Pero claro, como estamos exportando, terminamos internando en el precio de consumo doméstico las variaciones que el mercado internacional ha tenido. Adelante. ¿De dónde venimos? ¿Cuál ha sido la realidad nuestra desde el punto de vista de las exportaciones? Miren, en rojo tienen carne, en color azulito tienen animales vivos. Y aquí les voy a recordar cosas a los ganaderos que a veces se nos olvidan, pero que uno tiene que tenerlo siempre presente para poder entender un poco la dinámica de nuestro propio negocio. En el 2008, las exportaciones eran para Venezuela. Incluso se logró prohibir las exportaciones de animales en pie a Venezuela, no al resto del mundo, porque no eran exportaciones que se hacían en función de precios relativos. Es decir, si la carne es más barata en Colombia que en Venezuela, hay comercio de Colombia hacia Venezuela. Pero claro, cuando tú tienes incentivos perversos, que fue lo que hubo en esa época, con diferenciales de tipo de cambio, ¿se acuerdan? Y con licencias para enriquecer a unos y a otros, en un mercado que era mucho más, entre comillas, opaco, evidentemente, por los temas de aftosa, era mejor cerrarle la frontera en animales en pie, porque aquí me hacen así, porque se acuerdan, la frontera, los ganados salían y volvían y entraban, y no sabía uno si lo que entraba con aftosa y nos afectaba. Lo cerramos en el gobierno de Uribe. Y miren lo que alcanzamos a exportar, 752 millones de dólares. ¿Eso era verdad? Yo no estoy tan seguro, ¿eh? Yo creo que ahí se exportó también humo. Ese año, si mal no estoy, aquí está Fernando Leiva, se exportaron 102 millones de dólares en pajillas y en genética animal. ¿Ustedes creen que nosotros podemos exportar 102 millones de dólares en pajillas a Venezuela? Busquen el registro. Evidentemente ahí había trampa. Pero sin embargo, las exportaciones sí fueron muchas exportaciones. Y eso permitió en el año 8 que los cebadores compraran ganado a 3.600 pesos. Y cuando en el 9, en junio, me acuerdo, hubo una discrepancia entre los gobiernos, se cerró de manera abrupta el mercado, porque íbamos para 1.000 millones de dólares ese año de exportación. Y en consecuencia, en el año 9, el ganado bajó de 3.400 pesos a 2.600 pesos. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿Quién compró a 3.600 y vendió al año siguiente macho cebado a 2.400? ¿No? ¿Se acuerda, verdad? Bueno, es importante acordarse por el cuento esto de prohibir los barcos de exportación en pie, porque ya estamos sintiendo una caída del 10-12% en el precio. En consecuencia, después
se incrementó la venta de animales para otras partes. ¿Por qué? Porque Fedegan, y es bueno recordarles, con Augusto Beltrán cogió una maletica, en el entretanto se maduraban los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y nos fuimos para el Medio Oriente a abrir mercados. Incluso lo de Santander, yo me llevé a Dulcey, el primer viaje que me hice a Jordania. Por fortuna Miguel hablaba inglés y ahí empezamos a exportar animales en pie a Jordania, a Irak, a Egipto. Yo estuve en Egipto, en el Líbano, en Argelia, en Jordania, como en 5 países, y obviamente en Emiratos, pero en Emiratos nunca llevamos animales en pie, y empezamos a abrir ese mercado. ¿Por qué no fuimos para allá? Una razón elemental: no tienen ganado, compran un poco más de 2 millones de toneladas de carne. 2 millones de toneladas de carne. Colombia produce una, ¿no? Y es la potencia número 11 del mundo en producción de carne. No comen cerdo y en consecuencia había un mercado gigantesco que había que ver cómo maleteamos, y maleteamos. Y una serie de empresarios, porque Fedegan nunca se metió en eso, que arriesgaron, que habían ganado una plática con Venezuela. Miren, 11, 12, ya 13, empezamos ya a llevar carne a Emiratos y empezó a balancearse y empezamos a abrir otros mercados. ¿Qué pasó después? Ya lo dijo José de Silvestri, nos quitaron el Fondo Nacional del Ganado, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó con la caída del Fondo Nacional del Ganado? El famoso ministro Iragorri, que lo que hizo fue malbaratar la plata del sector, 4 billones de pesos a dedo, clientelizó la vacunación y perdimos el estatus. Ahí lo tienen. Ahí tienen el impacto. Y en precio también se sintió. Llegó este gobierno, nos restableció el fondo con la ayuda de los equipos técnicos y de ustedes, los ganaderos, volvimos a vacunar bien, restablecimos estatus y mire cómo vamos. Ese sí es comercio de verdad. Ahí no hay un tema de cambio, ni un tema de licencias. No, esto es de verdad. Porque vamos a ver a dónde lo hemos hecho. Mírenlo. Año 20. Aquí exportamos 34.000 toneladas. Les hablé que en Colombia produce más o menos 1 millón de toneladas. ¿Cuánto es 34.000 de 1 millón? 3,5%. Nada. Y por supuesto 123.000 animales. ¿Cuánto hicimos? Esos son uno con otro 260 millones de dólares. ¿Cuánto hicimos el año pasado? Miren, 56.000 toneladas. 240. Impulsar las exportaciones de animales en pie. A mí me preguntaba el ministro Campos, con quien me vi hace ya 2 o 3 semanas, cuando empezó esta señora senadora animalista, la Andrea Padilla, a impulsar el proyecto de ley de prohibir las exportaciones de pie. Me fui allá a decirle al ministro, esto es una locura, por varias razones. La primera, porque a usted no le conviene, porque usted tiene un problema con la cuenta corriente de la balanza de pagos. La balanza de pago es como la cuenta que usted tiene de país. En esa cuenta, ¿qué se consigna? Se consigna lo que tú exportas, pero tú tienes que pagar lo que tú importas. Se consigna la plata que viene del exterior, por remesas o por préstamo, pero también lo que tú tienes que pagar de intereses, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la cuenta corriente de la balanza de pago? Que es terriblemente deficitaria. 7% del PIB. Si usted, ministro, se le para, porque vamos para 500 millones de dólares, mírenlo, usted suma, vamos a 500 millones de dólares. Si usted para eso,
va a tener un hueco mayor. A usted no le conviene como ministro de Hacienda. Pero a él le voy a dar. ¿Pero por qué venden allá? Por varias razones. Primero, porque el Estado colombiano nos ha incumplido a nosotros. Nosotros firmamos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos ¿hace cuánto tiempo? ¿Cuánto? En el año 6, porque yo cumplí 50 años en Washington. Año 6. ¿Cuánto ha pasado del 6 acá? 16 años. ¿Hemos podido llevar 1 kilo de carne a los Estados Unidos? No, ¿verdad? ¿Qué pasa si llevamos el primer kilo de carne a los Estados Unidos? Pero no solamente los Estados Unidos, todas las Antillas y Centroamérica. No vamos a abasto. Solo vendiéndole a las Antillas y a Centroamérica no hay ganado para tanto. Es decir, realmente la ganadería terminará siendo una de las industrias que van a jalonar más el desarrollo, sobre todo en los sectores rurales, pero especialmente va a ayudar mucho con la balanza de pago. La ganadería es de lejos, como se lo dije yo al ministro Restrepo cuando estaba de comercio al comienzo del gobierno Duque, somos el único producto que tiene una capacidad de impactar la balanza comercial simple y llanamente porque tenemos un precio rezagado con el resto del mundo. Y lo hemos cumplido. Si no cierran las exportaciones de animales en pie, vamos a llegar a los 500 millones de dólares. Y la ganadería lo merece. Adelante. ¿Cuáles son las metas que nos hemos dado en Fedegan? ¿Para dónde vamos? La idea, por supuesto, es mantener la misma cantidad de ganado en pie, pero incrementar las exportaciones de carne. Colombia es un país que está llamado a tener una factura de cerca de 1.000 millones de dólares, solamente en productos cárnicos. Y eso implica una inmensa riqueza para todos nosotros. Cuidar lo que hemos venido haciendo es demasiado importante, porque esto es fácilmente cumplible. Hoy en día, ustedes ven que hay varias empresas que están exportando, la más grande es Minerva Foods. Yo acabo de llegar de Brasil la semana pasada, estuve con el CEO, es decir, con el presidente mundial de Minerva Foods, y tiene claramente puestos los ojos en Colombia. ¿Por qué? País tropical, con 2 océanos, y nada más y nada menos que 30 millones de cabezas de ganado. ¿Ustedes saben cuánto ganado tiene Paraguay o cuánto tiene Uruguay? La mitad o la tercera parte de lo de Colombia. Uruguay tiene 11 millones, Paraguay tiene 14, 15. O sea, Colombia es una potencia ganadera. No es un chiste. Lo que pasa es que no habíamos podido salir a exportar. Adelante. ¿Cuáles son las oportunidades reales? Miren, veamos, la competitividad de un país está dada por varios factores. El más sencillo de todos, el precio. Pero usted tiene que mejorar una serie de factores de competitividad, como le voy a mostrar yo ahora. Pero cuando usted compara, voy a comparar con los jugadores que están en el mercado internacional. Paraguay, ahí nos damos en el precio. Ahí nos damos en el precio. Es decir, podemos de alguna manera salir al mercado porque tenemos más o menos los mismos precios que Paraguay. Tenemos más o menos los mismos precios que Brasil. Tenemos mucho menos precios que México. Tenemos mucho menos precios que Chile, donde estamos exportando. Adelante. Nos pasa igual con Argentina. Nos pasa igual con nos pasa con Australia, que ya nos las pasamos de ato. Y por supuesto con Canadá. Pero miren ustedes el referente adelante de los Estados Unidos. ¡Qué belleza! ¿Quién es más competitivo? ¿Un ganadero que está en la costa caribe colombiana o un ganadero de Texas para llevar carne? Nosotros,
porque de Texas tiene que llevarlo en tren. Cartagena lo lleva en barco, vale menos. El día que nos abran los Estados Unidos, es decir, a producir terneros, mis queridos ganaderos, porque el ternero que vamos a producir es ternero que lo vamos a llevar en carne. Y eso está cerca. El 12 de septiembre llega la misión, 16 años después del gobierno americano, a ver si cumplimos o no cumplimos los requisitos de admisibilidad. Hay que rezar, porque si el 12 nos va bien, más unos trámites adicionales que pueden demorar 6 u 8 meses, y abrimos el mercado americano, creo que las cosas van a ser cada vez mejores para el sector ganadero. Adelante. Ahora bien, el mercado americano es un mercado de especial interés. Por supuesto, ellos necesitan zonas, entre comillas, libres de aftosa, sin vacunación. Nosotros no somos vacunación. Más sin embargo, tenemos una zona preestablecida con el gobierno americano, de donde eventualmente se podría exportar. En consecuencia, hay que hacer esfuerzo. Lo hizo Argentina, lo hizo Brasil, lo hizo Paraguay, lo hizo Uruguay. Incluso los uruguayos están tan contentos con el mercado chino que ya no mandan carne a los Estados Unidos. Adelante. Ahora, ¿qué tan bien nos pagan a nosotros la carne? Ustedes tienen ahí rápidamente a cómo está el precio y en el año 21. Estados Unidos, digámoslo en conclusión, es la que se está pagando más barata. Porque hay una serie de tributos adicionales que claramente exigen estos mercados. En marmoleo, etcétera, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, en estos días, es espectacular, tanto en Brahman como en el Ore. Van ustedes a dar cuenta la precocidad de ambas razas, obviamente con una selección que han tenido estos criadores. En consecuencia, nosotros sí que podemos mejorar esos elementos de calidad para poder aspirar a mejores precios. Adelante. ¿Cuál es un poco el objetivo que tiene Fedegan con el gobierno? Porque claro, nosotros somos ALICA y necesitamos el INVIMA, que nos acompañen en las misiones comerciales. En el plazo, queremos abrir Qatar, Kuwait, Bahrein, Hong Kong, Vietnam e Indonesia. A Hong Kong estamos, pero es una especie de contrabando, si se quiere, aceptado por las autoridades, que además después lo meten a China, pero eso es contrabando. Se llaman, tiene un, ¿cómo se llama? Contingente grises. Bueno, en el mediano plazo, China, Singapur, Canadá, Unión Europea, Filipinas, Argelia, Malasia, Estados Unidos. Que cumplamos la mitad, estamos del otro lado. Y Corea del Sur, llevamos 10 años negociando el Tratado de Libre Comercio. Allá no hemos podido por 2 o 3 productos. Y obviamente las exigencias de Corea son muy altas en materia de admisibilidad, pero pagan 3 o 4 veces. Por ejemplo, Chile. Es curioso, pero nosotros estamos vendiendo muy bien para Chile. ¿Saben por qué? Porque el pequeño hato que tiene Chile
Como Chile prácticamente es una isla, lo mandan para Corea y para Japón a los mejores precios posibles del mercado internacional. Entonces Chile se especializó en exportar su producción e importar de Paraguay y ahora de Colombia para poder abastecer su mercado interno. Inteligente estrategia. Adelante. Esta curvita, cuando a ustedes empiecen a decir que la carne está muy cara, muéstrensela. Miren, este es el precio en enero del 6. Obviamente en azul es el precio real, deflactado, porque usted tiene que descontar la inflación. Prácticamente lo que hemos hecho es recuperar el precio. Así el precio nominal esté a 8.500 pesos. Sí comprenden todos esa curva, ¿verdad? Que la carne está muy cara, no. Lo que hicimos fue recuperar el precio. ¿Cómo lo hicimos? Internando el precio a nivel internacional. Trajimos ese precio y logramos superar el rezago que teníamos a nivel interno. Vale. Ahora, ¿quién duda que somos o no somos competitivos en función de precio? Sí lo somos. Lo vimos, ¿verdad? En cambio, la pregunta que hay que hacerse, y de ahí la importancia de esta gira, como de la siguiente gira que vamos a hacer, ya José lo anunció, vamos al Brasil el otro año. No sé si hacerlo marzo-abril o septiembre-octubre, ¿no? Acuérdense que el invierno allá es agosto, ¿no? Y a mí me gusta más que haya más luminosidad para que los días sean un poquito más largos. Yo creo que José se lo tenemos que mirar y volver rápidamente para tomar esa determinación y arrancar una gira, ¿no? Si bien sea marzo o el mes de octubre, ¿no? ¿Correcto? No, bien. Miren. ¿Ah? No, Feria Uberaba es a medio año y es frío. Y es además, en mayo y es frío. Y la feria no vale la pena, lo que vale la pena es las giras como estas, a ver cosas. Mire, natalidad, somos el peor de todos. Estos son los jugadores del mercado mundial, ¿no? Véanlo, Brasil, Argentina, Uruguay, esos son los jugadores del mercado mundial. ¿Quién tiene la peor natalidad? Colombia. Ganancia media en gramos. ¿Quién tiene la peor? Colombia. Es decir, obviamente, lo nuestro a nivel de pastura natural y los Estados Unidos, pues obviamente es con granos. Cuesta más, pero de todas maneras estamos casi en la tercera parte, ¿no? Por consiguiente, un americano puede sacrificar un animal a los 16, 17 meses y nosotros nos clavamos 30, 35, 38 meses. Animales menos tiernos, carne que obviamente tienes que aplicarle mucho más frío para poder tener, digamos, la misma calidad, bueno, la misma calidad, para mejorar un poco la calidad. Vale. Peso medio de sacrificio. Más pequeño los animales es Colombia, que no es tampoco tan malo, porque es, digámoslo, el tipo de animal. Engordar un animal a 500 kilos, la eficiencia de conversión de pronto baja. Entonces, de acuerdo al biotipo, uno tiene que ver cómo se sacrifica, pero es el más bajo. Y por supuesto, la carcasa es más pequeña. Y por supuesto, por decir alguna cosa, un tomahawk es más chiquito. Y el lomo es más chiquito. Y obviamente los mercados internacionales de alto precio quieren lomos más grandes, quieren cuartos traseros más grandes, etcétera, etcétera. Edad de sacrificio. Miren ustedes, es increíble. 34 meses lo nuestro. Estados Unidos 16.
obviamente a corral, a confinamiento. Yo le decía hoy a la Junta Directiva a propósito de mi viaje, y aquí hago un paréntesis que creo que es un buen comentario para ustedes, lo siguiente. Los barcos han ayudado mucho a la ganadería, no solamente por el tema del precio. Yo soy un ganadero de la costa Caribe. Aquí pasa un poco menos, hay zonas del país donde pasa un poco menos, pero un ternero de 300 kilos en el mes de diciembre, en mayo pesa 260. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es mejor, que se lo lleve un barco o dejarlo uno para que pierda 40 kilos? Mejor que se lo lleve un barco. Porque uno desocupa la finca, cuando venga las aguas, tiene mayor capacidad de carga, y esa mayor capacidad de carga puede tener más hembras para tener más crías, como está sucediendo, porque la gente muy rápidamente se monta en el cuento. ¿Qué hay que hacer para poder cumplir con las expectativas de carne? Aquí nos va a tocar terminar los animales en corrales de engorda, necesariamente. Acabo en Brasil, por ejemplo, yo conozco corrales de engorda muy grandes. Hace 2 meses traje aquí, Luis Eduardo lo conoció, a un amigo mío mexicano, Miguel Gutiérrez, que tiene, óigame bien, un confinamiento en Tampico, México, de 700,000 animales. No 70, 700,000, lo pueden buscar, se llama carne Gucci. Y ahora uno no puede echar mentira porque por Google todo se descubre. No hay que hacerlo tan grande. Hay que hacer muchos de 10, 20,000, 30,000 animales para poder generar clústeres. Eso ayuda al ternero, sobre todo en muchas zonas del país donde las aguas no son permanentes. Y bajamos la edad de sacrificio, porque no se pierde los meses de sequía y luego la demora para volver a establecer los niveles de conversión. Rendimiento en canal, terrible, y tasa de extracción. Es decir, todos nuestros indicadores son malos. Eso es malo, pero es una gran oportunidad, porque cualquier cosa que uno mejore ahí, como en el precio todavía estamos por debajo, automáticamente hay un impacto muy importante a nivel de comercio. ¿Sí me expliqué la idea? Cualquier indicador que usted mejora, le mejora una competitividad que ya no lo da solamente el precio. Adelante. Aquí, en consecuencia, para poder cumplir esas expectativas, tenemos que tener, mire, ustedes tienen inventario ganadero, tema de focos, de aftosa, que fue lo que pasó, pero hoy en día tenemos un inventario, ¿no?, de 30 millones de animales y podemos perfectamente llegar a 40. Yo creo, fue una promesa que hicimos cuando armamos el PEGA 2006-2019. En la mitad de la tierra ganadera podríamos tener el doble del ganado, con sistemas intensivos. Yo tengo sistemas silvopastoriles intensivos, algunos de ustedes han estado en mis fincas, y evidentemente yo pasé de tener, no sé, 1 animal y medio por hectárea, puedo tener 5 unidades de gran ganado, y cuando me llueve de mayo a enero, alcanzo a tener hasta 80 animales en 10 hectáreas. Es decir, 8 animales por hectárea. Se puede, pero obviamente hay que cambiar el modelo de producción. En consecuencia, aquí hay que acrecentar el hato, hay que doblar el hato. Colombia puede tener perfectamente 50, 60 millones de cabezas y ser una potencia ganadera como resultado de los esfuerzos que hay que hacer. Obviamente esos esfuerzos no se pueden hacer si el precio no se mantiene, porque eso es lo que nos va a permitir tener caja para acometer inversiones y hacer cosas que eventualmente requieren la finca. Vale, adelante. Para tener en cuenta, ojo con el sacrificio clandestino.
Voy a intentar con este gobierno una serie de medidas que mejor no las cuento para ver cómo logramos mejorar el tema del sacrificio informal que nos está haciendo mucho daño. 2. Atrás, hijito, no me está siguiendo. Ojo con la prohibición de las exportaciones de animales en pie. Ojo. Es decir, la ganadería colombiana tiene que pararse en raya. Vamos a ver si somos capaces en audiencia la próxima semana desarticular las intenciones de la Andrea Animalista, que se llama ella, ¿no? Ella se llama Andrea Animalista en el Twitter, ¿no? Andrea Padilla. Si no, creo que la ganadería tiene que hacer un esfuerzo, y especialmente los ganaderos más cercanos, de meterle 10 o 20 camiones de ganado a la Plaza de Bolívar y 1.000 o 2.000 ganaderos exigiéndole al Congreso atender los reclamos de un sector, porque los que se han beneficiado con las exportaciones no somos los ganaderos grandes, son los pequeños, los que tienen 6, 8, 10 destetes al año, que antes tenían 8 o 9 millones de pesos de disponible, hoy tienen 20 millones de pesos disponibles. Ese es el que está haciendo el gran esfuerzo. 554.000 ganaderos tienen en promedio 21 animales. Y todos somos ganaderos. Si usted tiene 21 animales de promedio en su finca, lo que tiene son 6 destetes al año. ¿Sí o no? En consecuencia, no hay derecho. Pero si nos quedamos quietos, no hacemos nada, y creen que la vocería que yo pueda tener o algunos miembros de mi junta es suficiente, no es suficiente. Necesito que la ganadería sea capaz, como lo hacen los transportadores, ir allá a una cosa pacífica y meterle 10 o 12 camiones de ganado a la Plaza de Bolívar. ¿Nos atrevemos? ¿Ustedes creen que se puede? Otros temas que me parece que son importantes. No, serio, mira, es que uno a veces se acomoda y yo creo que hemos logrado ver, hay un puntico de oportunidad. No dejemos que las ilusiones y los sueños y los esfuerzos nuestros se lo tire un personaje que cree que, como está toreando para un poco ambientalista, con el cuento del bienestar animal, van a arruinar al sector ganadero colombiano. Me parece terrible, porque el grande compró terneros 8.000, 9.000, y como esto se caiga, puede pasarlo del año 8, 9. Por eso se los conté, porque eso es posible que pase, volver a 5.000 pesos o 6.000 pesos. Y ese día se pierde una inmensa oportunidad. Ojo con el tema entre cuánto vale el novillo y cuánto vale el kilo de carne. Perdón, cuando el consumidor compra un kilo de carne, el 80% es el valor del novillo o más. Porque al novillo, ¿qué es lo que hay que hacerle? Sacrificarlo, ponerle frío y transportarlo. Eso no alcanza a ser el 20% del valor de la carne. Pero estábamos acostumbrados a que usted se gana en un novillo de 3 años 400, 500.000 pesos, y el matarife se gana en una noche o en un día los 300, los 400.000 pesos. ¿Digo verdad o digo mentira? ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué nuestro negocio lo tienen que manejar otros? Cuando armamos lo de Friogán era para evitar eso. Lamentablemente hoy Friogán terminó simplemente haciendo maquila. No, los ganaderos queremos vender carne. Ese día ganamos plata. Hoy estamos ganando plata porque los barcos le jalonaron el precio a las plantas y no tuvieron alternativa sino comprar el ganadito al precio que estaba en el mercado. Bien, el tema climático, sí. Yo no sé cuánto es la verdad o no es la verdad sobre el tema de los gases de efecto invernadero o no.
Y entre más leo, más me confundo. Pero lo que sí tengo claro es que Colombia tiene, obviamente, una matriz energética que es 6 o 7 veces mucho menos agresiva frente al medio ambiente que cualquier país. El 80% de la energía nuestra se produce a base hidráulica. En otros países es, mire lo que acaba de pasar a los alemanes. A los alemanes, los ambientalistas le hicieron cerrar todas las plantas a base de carbón y toda la energía nuclear. Hoy tienen un lío los alemanes con el gas que viene de Rusia, porque a los ambientalistas les pareció que la energía nuclear, ¿no?, que es la más limpia de todas, podía ser perjudicial. Es que aquí hay unos temas que se vienen maltratando y uno no puede dejarse, pero ahora, las pruebas que hemos hecho nosotros con ganadería sostenible, capturamos entre 6 toneladas de carbono por hectárea año. Y a pastura natural, 2-3 toneladas de carbono. Por consiguiente, la ganadería a base de pastura natural es neutra y la silvopastoril es positiva. Vamos a hacer valer eso en los mercados internacionales. Adelante. Tema de leche. Voy a ir mucho más rápido. Miren el tema de precio. Verde, precio internacional de leche en polvo. El morado, precio internacional de leche en polvo descremada. Y precio nacional de litro de leche con bonificación. Entonces, no obstante la resolución que se dictó, ¿no?, nuestro precio cada vez se vincula más a los mercados internacionales. Fíjense que el año pasado la industria estuvo comprando a 1.200, a 1.300. Incluso hay sectores que están en lechería especializada que también está yendo bien. O aquí no hay de esos. ¿Hay de lechería? Nos está yendo mejor, ¿verdad? Está yendo mejor. Bien. Adelante. Esto es lo que ha venido pasando con las importaciones. Ustedes saben la queja que yo he tenido. Colombia produce al año 7.500 millones de litros. La industria no procesa sino un poco menos de la mitad, 3.200, 3.400. Pero la industria en el año 21 importó el 24% de lo que la industria procesa. No hay derecho. No sobra leche. Por fortuna los caqueteños hacen queso caqueteño, los costeños hacen queso costeño, aquí toman leche en jarra, de lo contrario sería terrible, porque la leche no se bota, alguien se la toma, pero no se la toma en las condiciones adecuadas con transformación. Adelante. Mire lo que ha pasado básicamente con la liberación en el comercio internacional de leche en polvo con los Estados Unidos. Mire, nosotros arrancamos con una serie de contingentes con cero arancel y otros contingentes que tenían un arancel del contingente que no estaba vigente. En el año 26 aquí no hay ningún tipo de restricción, ni cuantitativo, ni tampoco por tema de arancel. Vamos para allá. Aquí hay una gran amenaza. Y hay la importancia que nos abran el mercado. Porque si nos abren el mercado de los Estados Unidos para carne, ¿qué le va a suceder a la ganadería de la costa caribe? Que una vaca de 3 litros, 4 litros es mejor que se mame el ternero a ordeñarlo. Entonces tienen terneros de 200 kilos que salen rapidito, ¿no? Y no 2.000 y pico de millones de litros que produce la costa caribe con vacas de 4 o 5 litros. Elemental. Entonces baja la producción total de leche y mejora la disposición de ternero y animales en pie. Adelante. Aquí tenemos otra vez el tema de tendencias de maíz, lo que le está pasando a la industria, es decir, el éxito de la Facenda es que logró producir el maíz acá. Luis Eduardo, ¿cuántas hectáreas tiene la Facenda en maíz aquí? 15.000, 17.000, 22.000 hectáreas. ¿No? Una cosa que no le dije a mi junta directiva hoy. Estoy armando
un proyecto con los procesadores de maíz que importan. Y vamos a tratar de encontrar 100 o 200 ganaderos que arrienden su tierra, 100 hectáreas, 50 hectáreas, para que un tercero bioembrio, ¿no?, que produce concentrado a base de maíz, coseche, es decir, produzca, le pague un arrendamiento o le pague al ganadero en producto. Si uno tuviera 100 ganaderos que arrendaran 100 hectáreas cada uno, o mejor 200 hectáreas, tendríamos 20.000 hectáreas de maíz distribuidas. Ese es un proyecto que vamos a armar con Juan Gonzalo Botero. Lo va a pagar la industria la mitad y nosotros la mitad, 2 meses, para ver si somos capaces de montar el proyecto dentro del criterio del ministro de sustituir importaciones de maíz. Pero la dependencia del maíz evidentemente lleva a que la industria avícola y la industria porcícola obviamente no sea competitiva en Colombia, a menos de que empiece a transformarse como lo hizo la Facenda. Y por supuesto, la dependencia de todos estos elementos que la ganadería no tiene problema, y mucho menos la silvopastoril. Adelante. Para allá vamos, ¿no? Corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Adelante. Venezuela es una incógnita. Ganaderos, yo no sé qué va a pasar con las relaciones con Venezuela. No. Mire, Venezuela en el año 8, que yo iba con frecuencia, consumía 24 kilos per cápita y tenía 19 millones de cabezas de ganado. Hace 4 años estaba consumiendo 3 kilos per cápita. Hoy consume 7 y tiene 6 millones de cabezas. ¿Qué implica ello? Que si se abre el comercio con Venezuela, aquí genética, animales en pie, carne, leche, obviamente habrá que tener cuidado que te paguen, ¿no? Pero ahí hay un mercado casi que ilimitado en el corto plazo para Colombia. Y para que ellos repongan los 19 millones de cabezas, por lo menos se van a demorar 10 años. No vayan a vender las vaquitas, ¿no? La hembra no la vendan, déjenla quieta. Hay que hacer más embriones, hay que tener mucho mejor, claro, y sobre todo embriones que uno los lleva congeladitos. Lo que pasa es que allá ya no hay ni siquiera receptoras para metérselo. Que el problema de Venezuela es muy complicado, pero hay una gran oportunidad. Adelante. Bueno, estas son las ineficiencias que tiene la industria lechera para exportar. Por eso Venezuela podría ser una alternativa logística más económica para poderlo hacer. Ahí están los diferentes productos y la manera como se ha venido comportando. Adelante. Bien, yo creo que le damos un repaso de carne y leche. Me parece pues que ahí tienen unos elementos básicos. Y voy a terminar simplemente con una, porque yo creo que ustedes están cansados de verme y yo estoy cansado de hablar. Mire, estos son unos años muy difíciles. Este es un gobierno que, por supuesto, es un gobierno que está a años luz de lo que nos gustaría a nosotros, pero es el gobierno. Democráticamente, el señor Petro es el presidente. ¿Qué va a pasar? Va a pasar varias cosas. Lo primero es que yo creo que Petro es un político que ha sido coherente. Y en su coherencia hay una serie de causas que va a cumplir. Y la principal es cumplir lo que fue el acuerdo de paz en lo que tiene que ver con reforma rural agraria. Aquí el gobierno tiene que de aquí al 26 comprar, expropiar o extinguir el dominio de cerca de 3 millones de hectáreas para entregarlas. Eso es muchísimo. Hoy le decía a algunos ganaderos de los llanos que en 61 años de reforma agraria, 61 años, desde la ley 135,
el gobierno nunca pudo comprar o expropiar para distribuir más de 30.000 hectáreas por año. Y hacer en 4 años 3 millones de hectáreas es un reto gigantesco. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza es que te expropien y los mecanismos de indemnización sean bonos, porque no tienen caja. Porque si te compran, yo no tengo duda que si el gobierno sale a comprar 1 millón de hectáreas, hay 1 millón de hectáreas para comprar. Lo que no creo es que haya 1 millón de hectáreas para que la fíen con bonos. Pero hay un tema mucho más crítico, que es la extinción de dominio administrativa, que es un tema que yo lo traté mucho cuando los acuerdos de La Habana, muchos ganaderos no me escucharon. Mientras que al narcotraficante le quitan la tierra con extinción judicial de dominio, a los ganaderos se lo pretenden quitar con extinción administrativa de dominio, administrativa, a través del incumplimiento de la función social, es decir, la no productividad o la afectación ecológica. Lo dice el acuerdo. Olvidémonos de la función social, que es lo que llama la ministra tierras fértiles e improductivas. Vamos a la función ecológica. Cualquier sanción que una corporación autónoma le imponga a un ganadero porque incumpla una de las tantas normas en materia de carácter ambiental que pesen sobre el suelo, las zonas de protección sobre los ríos, el manejo de los pozos, en fin, cualquiera, puede dar lugar a que la Agencia Nacional de Tierras, después de la sanción administrativa de la Corporación Ambiental, abra un proceso de extinción administrativa de dominio. Cuando te extinguen administrativamente el dominio, no hay recompensa alguna, porque lo que hay es la sanción que el Estado te impone a ti por haber incumplido una regla. Eso yo creo que terminará siendo una guerra civil, como la decisión que tomó la Corte a propósito de baldíos. Los baldíos son imprescriptibles. Por consiguiente, todos aquellos que tengan juicios de prescripción extraordinaria de dominio, si es después del 94, la ley 160 del 94, simplemente le quita cualquier derecho y deja una mera expectativa para que sea el Estado el que resuelva si te lo da o no te lo da. Y si es antes de la ley 160 del 94, si bien tienes un derecho consolidado, como recurriste a un camino equivocado, que es el juez, tienes que hacer valer tus derechos ante la Agencia Nacional de Tierras, si tu bien es un bien cuya tradición de propiedad arranca en un proceso de prescripción. ¿Me expliqué bien? ¿Cuánta tierra antes del 94 el Estado concedió, los jueces titularon a través de los juicios de prescripción extraordinaria? Aquí hay un lío muy complicado. Por consiguiente, eso son unas amenazas que se desprenden del acuerdo de paz, que se incrementan con Escazú. Ustedes han visto que yo no he sido partidario y hemos peleado mucho con el Tratado de Escazú, que lo van a aprobar. Y cuando lo aprueben, ustedes van a tener un problema, o el país va a tener un problema, que cualquier persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, con interés legítimo o no, es decir, una ONG noruega puede venir a Colombia, puede ir a tu finca, te puede exigir una serie de información y si no se lo das, un juez te obliga, y si el juez no te obliga, la Corte Internacional de Justicia toma el tema. Más esto es el lío en que estamos metidos. Y lo van a aprobar. Eso lo van a aprobar. Porque el gobierno está comprometido en aprobar eso. Y como el común de la gente no entiende,
la gente mira para otro lado. Pero si a nosotros nos va a ir mal, le va a ir mucho peor a la industria extractiva, al que vaya a hacer un camino o una carretera o el que vaya a hacer cualquier tipo de explotación. Ya verán ustedes lo que va a ser el lío entre 3 o 4 años y algunos se acordarán de esta oportunidad cuando se lo dije. En consecuencia hay unas amenazas. ¿Qué hay que hacer entonces? Tenemos que hacer algo. Yo tengo una frase que era de mi padre: no te preocupes, ocúpate. La gente se preocupa, pero no se ocupa. Por eso Fedegan tiene 3 herramientas que quiere de alguna manera desarrollar. Primero, fortalecimiento de los gremios. Le garantizo que aquí hay muchos ganaderos que vinieron a la gira que no están afiliados a ningún comité ganadero. Levante honestamente la mano, ¿qué ganadero no está afiliado a un comité? Hay muchos. Y entre más grandes, menos se afilian. Muchos. Hay que afiliarse a los comités. Y hay que afiliarse porque este es un gobierno que tiene una pretensión, que son los diálogos regionales vinculantes. Ayer le quitaron las órdenes de detención del Ejército de Liberación Nacional. Vienen a hacer eso. Vienen a generar en todos los espacios regionales los diálogos vinculantes y nosotros somos parte de esa comunidad. ¿Y por qué no vamos a estar presentes? Para defender nuestros intereses. ¿Quién puede defender nuestros intereses? Las asociaciones, los gremios. Por favor, afílense a los comités. Todos. Estamos haciendo una campaña muy intensa para que todo ganadero se afilie. El segundo, Fedegan ya tiene un grupo jurídico para darle apoyo a los ganaderos cuando haya situaciones de hecho, es decir, que afecte la propiedad. Acabamos de tener un caso magnífico, ahí pueden ver mis trinos, en Curumaní, Cesar, le invadieron la finca a una persona querida, amiga nuestra, Guillermo González. Desde ayer la estamos apoyando, fue a donde el general, al nuevo director de la policía, fue a la Procuraduría, fue a la Fiscalía, fue a la Defensoría del Pueblo y esta mañana organizamos una caravana de ganaderos desde Valledupar y desde Aguachica que llegaron a Curumaní. ¿A qué? A ser solidarios con el ganadero y a apoyar a las autoridades, a la policía, a la Fiscalía. 200 tipos habían tomado la finca. Muchos de ellos no tenían nada que ver con la zona. Algunos de ellos dicen que claramente eran personas que obedecían a grupos armados ilegales. Pero claro, cuando vieron Defensoría del Pueblo, Bienestar Familiar porque llevaban niños, Procuraduría, Fiscalía, la policía cumplió la obligación que tiene la policía de desalojar. Porque la obligación que tiene, y además el nuevo código se lo establece, ¿cierto, coronel? Pero claro, si va solamente la policía y unos tipos empiezan a hacer todo tipo de desórdenes, la policía muchas veces puede sentirse inhibida para poder cumplir su obligación legal. Pero si llegan todas estas instituciones y sobre todo los ganaderos, hay que ser solidario con las invasiones, porque en cualquier momento nos pasa a cualquiera de nosotros. Pero si todos acudimos, se empiezan a frenar. Yo tengo la seguridad que no vuelven a repetir esos tipos en Curumaní esa cosa, porque le dimos una lección hoy de civismo. Aquí hay unas leyes, hay que cumplirlas. Allá fueron los ganaderos. Por la tarde, 200 personas que ya tenían cambuche, levantaron su cambuche y se fueron. Y por supuesto Fedegan va a estar asesorándolo cuando suceda un caso de esto o cuando haya cualquier otro elemento de perturbación, incluso legal, una expropiación. Si ustedes en la visita técnica que hace la Agencia Nacional de Tierra
para expropiarlo, para extinguir el dominio, no obran en consecuencia de lo que dice la norma, después no podrán de alguna manera evitar que se las quiten. Entonces, así como fortalecer los gremios, apoyo jurídico, un tercero. El mundo, señores, está aquí en las redes. Aquí está el mundo. Nada le teme más un gobierno que la opinión que las redes generan. ¿Sabes cuántos somos nosotros? 700.000. ¿Sabes cuántas familias representan 700.000 ganaderos? Por lo menos 3 millones de colombianos. Tenemos derechos, pero si todos nosotros actuamos como lo estamos haciendo, cada funcionario de Fedegan tiene Twitter, tiene Facebook. Cada proyecto local de Fedegan va a tener Twitter, Facebook e Instagram. Cada gremio aspiro a que tenga lo propio. Y si ustedes también lo tienen, y cuando hay un caso como este, que está trinado por mí, que está trinado por Fedegan, ustedes le hacen retweet, son 10.000, 15.000 o 20.000 retweets. Creamos hechos que no lo puede desconocer la autoridad y que la autoridad tiene que actuar en consecuencia. Es el momento de irnos preparando. Si creemos que lo vamos a poder hacer dentro de 6 meses, cuando las cosas se compliquen, ya no puede ser. Es ahora que hay que afiliarse, que hay que estar atento a los trinos. Ustedes saben, una pregunta y con esto termino. ¿Cuántos ganaderos están en los grupos cerrados de WhatsApp que maneja Fedegan? ¿Cuántos no están? ¿Cuántos no reciben información de Fedegan? Bueno, yo les pido el favor, incluso para ver cómo los vinculamos. En cada municipio de Colombia, cuando los vacunan, armamos 3 grupos de menos de 100 animales, de 100 a 500 y de 500 a más. Tenemos 5.400 grupos, porque hay municipios en Boyacá, en Santander, en Antioquia, donde hay muchísimos ganaderos muy pequeños y un grupo solamente son de 256. A través de esos grupos, y ya tenemos más de 230.000 ganaderos en los grupos de WhatsApp. ¿Quién tiene grupo de WhatsApp por aquí cerquita? ¿Quién tiene grupo? Usted, ¿verdad? Usted recibe, ¿cuántas noticias ha recibido hoy? Por lo menos 3. Está enterado de lo que está pasando. Y como es cerrado, solo recibe información de Fedegan. Y la información de Fedegan pasa una serie de filtros. No hay fake, no hay noticia equivocada. Son todas noticias institucionales. Y en consecuencia, si 4, ¿verdad? Sí. Hoy 4, porque las últimas 2 deben de ser por el tema de los trinos, un trino mío y otra cosa. Exacto, va, 4. ¿Están enterados? Si usted se entera y hay un trino y usted lo retrina, si tenemos 230.000, el 10% son 23.000. ¿Sabe lo que son 23.000 retweets de un trino? ¿Cuántos trinos tienen 23.000 retweets? Muy poquitos. La verdad es que defender la ganadería implica un gran compromiso y ese gran compromiso tiene que ser expresado para poder defendernos de estos años que pueden ser difíciles. Si logramos hacer lo que tenemos pensado con la Junta Directiva, vamos a tener un gremio más compactado, más cohesionado, con mayor activismo, con apoyo jurídico, pero al mismo tiempo con una serie de establos digitales que nos vamos a hacer respetar para cambiar la opinión. Fedegan, Fondo Nacional del Ganado.